querría fijarme en 3 puntos o en 3 elementos. En primero, el impacto que ha tenido la Convención y los desafíos que tiene para el futuro en el marco de la concepción del niño como sujeto de derecho. En segundo lugar, el impacto que ha tenido la Convención y los desafíos de futuro en la implementación de la Convención, de los derechos contenidos en la Convención. Y en tercer lugar, el impacto y los desafíos de futuro respecto de determinados derechos en concreto. En primer lugar, respecto de la concepción, la Convención supuso poner al niño en las agendas. En las agendas políticas está el niño. El intento de cambio de paradigma del niño como sujeto de derecho, para dejar de ser solo un objeto de regulación y de protección, por lo menos se planteó en todas las sociedades y ha hecho que los niños, niñas y adolescentes estén presentes en las políticas. Y ese es un impacto importante por la Convención. Eso significa que los niños, niñas y adolescentes hoy son sujetos plenos de derecho reconocidos por las sociedades. No. Pero es cierto que se ha avanzado mucho y que estamos en el camino. Para cerrar el círculo del reconocimiento de que los niños tienen derechos, es necesario que los puedan defender, que puedan acudir y tener acceso a la justicia para demandar cuando se les violan los derechos. El acceso a la justicia es el gran reto. En el marco de la Convención se ha aprobado el tercer protocolo de la Convención, que va a permitir, desde el 14 de abril que entró en vigor, que los niños puedan acceder directamente al comité denunciando a los estados en los cuales se encuentren y que no se han respetado sus derechos. Pero a fecha de hoy solo hay 14 estados que lo hayan ratificado, frente a los 194 estados parte en la Convención. Es necesario dar un impulso para el reconocimiento pleno del carácter de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito nacional hay que provocar una revolución de acceso a la justicia por parte de los niños. Segundo elemento en el que quería fijarme es en el de la implementación. Estos 25 años han llevado a que en un gran número de estados, en casi todos los estados parte, tengamos legislaciones que regulan los derechos de los niños. Se ha producido un cambio legislativo, se han producido estrategias nacionales de protección. Ahí ha habido un gran avance en el marco legislativo, aunque queda mucho por hacer, pero casi todos los estados tienen una ley integral sobre los niños, un código de niños, niñas y adolescentes, y tienen un plan nacional sobre infancia, planes nacionales. ¿Cuáles son los retos? Los retos las leyes están bien, los planes están bien, pero se necesitan recursos para llevarlo a cabo y se necesita una verdadera voluntad política para llevarlo a cabo. En ese sentido, es necesaria la inversión en infancia, el cambio de lo que implica poder realmente implementar los derechos, exigirles, tal y como señala el artículo 4 de la Convención, a los Estados, que pongan todos los recursos a su alcance para implementar los derechos. Que no basta con reconocerlos. Y no estoy hablando solo del derecho a la educación y del derecho a la salud, estoy también hablando del derecho a la participación, que necesita recursos porque hay que abrir espacios. Estoy hablando del derecho a la libertad de información, que necesita recursos. Estoy hablando también de los derechos civiles y políticos, de todo el conjunto de derechos que necesitan una inversión para llevarlos a cabo. Y yo creo que ese es el reto que tienen los Estados y que tiene el Comité exigiéndose a los Estados
Y en ese camino hemos empezado la observación general sobre inversión en infancia. Y por último, quería fijarme, la Convención desde el año 1990 a fecha de hoy se ha avanzado en muchos ámbitos de protección. Si nos fijamos en el porcentaje de niños que tienen acceso a la educación, era solo un 50% en 1990 y en el año 2011 casi el 90%, el 80 y mucho por ciento de niños ya tenía acceso a la escuela en el mundo. En el ámbito de la salud, los procesos de vacunación han llevado a la reducción de niños que mueren en primera infancia. Es cierto que sigue siendo terrible el número, son 6 millones anuales. Cada 5 segundos hay un niño que está muriendo por una causa evitable y por lo tanto queda mucho por hacer, pero se ha reducido mucho, se ha avanzado en el ámbito de la salud, se ha avanzado en el ámbito de la nutrición. Pero hay ámbitos de protección donde no se hace o donde queda mucho por hacer. Y yo querría centrarme en el ámbito de la violencia. La violencia contra los niños es algo que no está en las agendas sociales, que no está en el debate político y que es un enorme reto, la violencia en todos los ámbitos. El comité ha formulado la observación general sobre violencia, no sé si es conocido, hace 2 semanas se aprobó la observación general número 18 del Comité de Derechos del Niño, que hemos aprobado junto con el Comité de Derechos de la Mujer, el CEDAW, y que es sobre prácticas dañinas, la mutilación genital de las niñas, el matrimonio precoz, el matrimonio forzoso y otras prácticas que son violencia contra las niñas y que a veces se quieren justificar por tradiciones, por costumbre o por historia, cuando son violaciones de derechos y no se deben de permitir. Pero ese es un reto que tiene la aplicación de la Convención, la lucha contra la violencia en todos los ámbitos, la lucha contra la violencia en el ámbito familiar, la lucha contra la violencia en los sectores más vulnerables. Me van a sobrar 2 de los 3 minutos, ya estoy terminando. Y en los ámbitos más vulnerables yo querría, es terrible la situación respecto de la violencia contra los niños y niñas con discapacidad y en especial con discapacidad intelectual, el abuso sexual de niñas. Cada vez que se hacen estadísticas de encuestas sobre la situación, es demoledor los resultados. Una última realizada en España era el 70% de niñas con discapacidad intelectual que de algún modo manifestaban haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Esas situaciones son desconocidas, eso hay que llevarlo a la agenda, hay que ponerlo sobre la mesa y es uno de los grandes retos en la implementación de la Convención. Yo he señalado 3 ámbitos, pero estoy seguro donde se ha avanzado, porque en todo se ha avanzado en 25 años, pero los retos que quedan son muy grandes y creo que estoy seguro que mis compañeros van a plantear otros. Muchas gracias. No voy a repetir todo lo que ya han sido mencionado por mis colegas, pero quisiera darles un historial sobre la convención. Hace 25 años esta convención fue adoptada. De hecho, en jueves vamos a celebrar, el próximo jueves celebraremos la adopción de la convención. Aquí los Estados miembros son muy numerosos, es una de las convenciones más grandes en la historia de las Naciones Unidas debido al número de Estados miembros que participan. Solamente 3 estados de todo el mundo todavía no están incluidos: Sudán, Somalia y adivinen quién es el tercer país, los Estados Unidos. El tercer país son los Estados Unidos. La convención en estos 25 años ha producido protocolos y ha tratado 2 de las problemáticas más importantes con respecto a los niños: el protocolo de la venta de los niños, de la prostitución infantil y de la pornografía infantil, y el otro protocolo
son los niños en conflictos armados. Los dos se adoptaron en el año 2000 y ahora tenemos 167 estados partes signatarios del protocolo para la primera y 157 signatarios de la segunda. El tercer protocolo mencionado por mi colega es el protocolo de los procedimientos de comunicación en los que los niños pueden hacer demandas al comité y el comité llevará a cabo investigaciones sobre estas demandas en relación con cada estado parte para ver si hay violaciones. Claro está, este es un protocolo muy serio y fue adoptado en abril de este año, pero desafortunadamente solo 14 países son signatarios de esta convención. Debido al tema de este protocolo, yo no creo que haya muchos más estados que se adhieran a él. No hemos recibido todavía ninguna queja o demanda, pero pensamos que lo van a hacer en el futuro. El comité ha producido 17 comentarios generales que identifican los derechos en la convención y los clarifican además. Sobre todo, sacar a relucir algunos elementos con respecto a los estados y en las partes interesadas sobre la manera en la cual implementan estos protocolos en el interior de cada estado. Ahora, en el siglo XXI, los estados se miden por el nivel de apoyo y protección que les proporcionan a sus niños. Se ha convertido en un aspecto muy importante en el mundo. Cómo los niños reciben el apoyo y reciben la protección de sus estados. El comité también tuvo éxito al convencer a muchos de los estados miembros, gracias a sus recomendaciones, para cambiar o reformar las leyes internas de cada país. Y un aspecto importante es el subrayarles a los estados miembros el llevar a cabo una divulgación amplia de lo que significa la convención, sobre todo concientizar a todo el público en general y en especial a los niños para poder incluir el protocolo, por ejemplo, en las enseñanzas escolares, dar una difusión muy amplia de los derechos de los niños, y esto es un aspecto muy importante. Hay que saber cuáles derechos nos pertenecen. Todos aquellos que tienen los derechos deben saber a qué derechos tienen acceso. Esta es nuestra tarea en el comité. Otro aspecto que también estamos subrayando es establecer programas de capacitación para cada representante oficial o funcionario o persona que esté trabajando con los niños. Esto es muy importante, puesto que hay que poder identificar ya sea los maestros, los trabajadores sociales, los oficiales de migración, los doctores, los jueces, los abogados. Esto es muy importante. Es muy importante que se pueda hacer difusión y cursos de capacitación para que los niños puedan tener un mejor futuro y que sepan lo que se está haciendo. Un aspecto muy importante es que los niños puedan expresar sus puntos de vista y que también escuchen los puntos de vista que se están expresando. Por ello, la comunicación debe ser óptima. Podemos decirles cuáles son sus derechos y
¿Y por qué tienen que luchar por ellos? Porque tienen que expresar sus puntos de vista, tienen que luchar por sus puntos de vista políticos también. A través de los años también el comité desde mi punto de vista, ha tenido éxito en la protección de los niños y particularmente de las niñas en lo que se refiere a la reducción de los niveles de trata en algunos países. Y también se ha logrado elevar la edad para el matrimonio de los niños en otros países. Algunos países han cambiado ya y han reformado sus leyes referentes a lo anterior. Ahora, un aspecto muy importante del matrimonio de los niños que vemos en el mundo hoy es que los niños siguen estando casados muy jóvenes. Si una niña se encuentra ya embarazada muy joven, entonces un niño está dándole nacimiento a un niño y esto es un problema que hay que resolver y es algo a lo cual el comité le pone muchísima atención. Ahora, debemos servir a los niños y también apoyarlos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quisiera recordarles que la convención fue hace 25 años. Sin embargo, en 1924 ya había una declaración sumamente importante concerniente a los derechos del niño, aprobada por la Liga de Naciones. Esto quiere decir que también estamos celebrando el aniversario 90 de la declaración de la Red de Derechos de la Infancia que se celebró en Ginebra. Eso es importante porque podemos ver que ya en 1924 se habían dado cuenta de la importancia de los derechos de la infancia y de los niños. Uno de mis héroes, Janusz Korczak, un doctor judío polaco que trabajaba para la Gestalt y que dedicó su vida completa a sus escritos y a cuidar a sus pacientes, porque no solo era un pediatra, sino también un presentador y un excelente pedagogo. Estuvo en las dos terribles guerras en Polonia, en Varsovia, y a través de su trabajo, él demostró lo que nosotros estamos intentando hacer con nuestro trabajo en el comité: cómo respetar a los niños y cómo ejercer los derechos de los niños y traducir las ideas de la convención para ayudar a los niños a ejercer sus derechos y empoderarlos. Si están leyendo los escritos de Korczak, pueden ver que estaba muy enojado y no estaba para nada satisfecho con la Declaración de Ginebra, ya que él decía que no era lo suficientemente fuerte, que no era lo suficientemente radical. Así que si estamos viendo y nos enfocamos en el enojo que a veces sentimos, especialmente cuando nos enfocamos y nos concentramos en lo que están sufriendo los niños y vemos que el enojo puede llegar a ser muy productivo siempre y cuando no sea tan violento, podemos ver que esta energía nos está ayudando a continuar, aun cuando estamos sentados en un comité y nos lleguemos a sentir de que a veces los procedimientos, los procesos son demasiado lentos, que quisiéramos cambiar la vida de los niños y mejorarla ahora. Y somos muy impacientes, pero entendemos que los procedimientos son mucho más lentos de lo que nos gustaría que fueran. Así que quisiera decirles una preocupación que para mí es de suma importancia. Al estar en un comité, pero también como profesional, soy una investigadora y como profesora he estado enseñando sobre el trabajo social durante casi 30 años. Y he observado que muchos adultos no ejercen sus derechos, ya sea porque no están conscientes de ellos o porque no están en una posición para ejercer estos derechos o porque sienten que no pueden ejercerlos. Y el impacto que esto tiene en los niños... Disculpen, perdí el sonido. Que los adultos no entienden que si
ellos no pueden ejercer sus derechos, ¿cómo podrían decirle a los niños cuál es su derecho? ¿Cómo pueden hacer que los niños los ejerzan? Y los problemas que estamos viendo aquí, de lo que estamos sufriendo mucho en el comité, es que muy frecuentemente podemos ver que los partidos y también los políticos y los legisladores y también aquellos profesionales que trabajan con los niños sienten que las obligaciones van antes y ya después van los derechos. A mí me parece que este no es un buen enfoque. Estamos absolutamente convencidos de que si queremos asegurar los derechos de los niños y les enseñamos a los niños cómo ejercer dichos derechos, entonces habrá un procedimiento natural para saber cuáles van a ser sus obligaciones, ya que estarán siendo respetados y por lo mismo respetarán a los demás y sabrán que también los otros son importantes y no solo ellos. Y de esta manera no tendríamos que enseñarles de manera separada las obligaciones y los derechos. Esto se puede traducir también en las políticas y en las prácticas, ya que esta no es la experiencia de la vida diaria de las personas. Entonces los niños están creciendo y me temo que crecerá una nueva generación sin esta conciencia de sus derechos y que en el ejercicio diario de sus derechos. Quisiera también mencionar otra preocupación que tengo, que por supuesto que estoy intentando ser un poquito provocadora, sé que muchas personas no comparten mi visión, pero la sociedad está cambiando muy rápidamente y lo que tenemos que enfrentarnos es que las familias y las relaciones entre las comunidades, las familias y el individuo ha estado cambiando de manera sumamente dramática en las últimas décadas. En lo que concierne a los derechos de los niños, podemos ver que en la década de los 70 en el siglo XIX hubo cosas terribles que sucedieron, como las guerras mundiales, y estos tuvieron un impacto gigantesco por primera vez en la historia de la humanidad, en los derechos del humano y en los derechos de los niños. Y esto es algo que debemos celebrar, pero al mismo tiempo tenemos que estar listos para entender el tipo de cambios que están sucediendo como consecuencia de la aceptación y del respeto de los derechos humanos y de los derechos del niño. Debido a la estructura familiar cambiante y a la vida comunitaria cambiante, lo que concierne a las familias extendidas, el papel de la educación y el papel de instituciones que también son parte de la vida de los niños y de la vida familiar, ha tenido un impacto tremendo. Y nosotros tenemos que seguir esto. Y como estaban diciendo mis colegas, no aceptamos el día de hoy que los niños se están casando o se están haciendo madres a una edad muy temprana, o que no están yendo a la escuela, o que son víctimas de violaciones, que son abusados o rechazados o ignorados, que hay una red social que los rodea y que a veces no les da la nutrición y el cariño necesario. Esto hoy en día ya no lo toleramos. Estamos siguiendo las políticas rápidamente para exigir y cumplir con otros requisitos de la Convención. Y todos los días, cuando estamos sentados en un comité y discutimos diálogos sumamente complejos y a veces muy productivos, no parecen todos entender sus obligaciones de proveer para las familias y los niños de todas las formas posibles. Así que lo que yo supongo que sería lo más importante de lo que estuvimos hablando ya el día de ayer es que la violencia es uno de los problemas principales que debemos derribar. Porque por supuesto que este mundo cambiante en el cual los niños van a ser los dueños, debemos respetar su derecho de vivir sin violencia. Pero las condiciones para lograr esto es que también todos los padres, al mismo tiempo que cuiden a sus hijos, esperemos que estén cuidándolos mejor y mejor cada día, sepan también cómo criarlos sin utilizar violencia, que estén conscientes de todas las habilidades y conocimiento necesario para resolver los conflictos de manera no conflictiva, no dañina verbalmente, y para que entonces nuestras observaciones de conclusión sean de cómo enseñarles de manera integral a todas las personas también dentro de la comunidad cómo resolver las maneras de manera no violenta para que los niños crezcan en un ambiente en el cual no vean la violencia y de esta manera ellos no se hagan violentos ni agresivos. Y este es uno de los mejores mensajes que les podemos dar. Y por supuesto que nosotros juntos con ustedes debemos de trabajar juntos para lograr tener un mundo mejor en el cual las personas no tengan miedo, no se les asuste, no necesiten
fijarse en los dos lados para ver si hay alguien que los acecha o si hay algo violando sus derechos. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos. Trataré de sintetizar, como lo han hecho los colegas, 4 o 5 ideas que creo que nos pertenecen a todos los que acompañamos la efectiva implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño desde distintos lugares. Podríamos decir que estamos celebrando 25 años o podemos también decir que estamos cerca de los 35 años. La Convención se inició en 1979, cuando el informe de UNICEF en el Año Internacional del Niño puso en evidencia la gravedad sobre las condiciones de la niñez y la adolescencia en grandes situaciones de conflicto y en grandes ciudades y en el mundo indígena y en el ámbito rural. Y surgió entonces por un grupo de países encabezado por Polonia la necesidad de contar con una convención. Los que nos convocamos en los años 80 en América Latina a ser parte del debate, y quiero dejarlo muy claro esto, América Latina fue, sin lugar a dudas, la región del mundo que más se movilizó en las organizaciones de la sociedad civil para lograr que esta convención tuviera no solo el carácter de un instrumento jurídico internacional de derechos humanos, sino para que fuera la herramienta transformadora de las injusticias con las que nuestros niños vivían y siguen viviendo en nuestra región. No hemos hecho todo el esfuerzo en vano, porque buena parte de los contenidos de la Convención que se aprobó en 1989 lleva la marca de las luchas de América Latina y de las luchas liberadoras de América Latina. Claro que en 1989, a pocos días, semanas, que la Asamblea General aprobaba la Convención casi en la pieza de al lado, en Washington, se estaba aprobando el consenso de Washington. Contradictoria situación histórica, porque el consenso de Washington venía a decirnos, particularmente a los latinoamericanos, que redujéramos a nuestros estados al mínimo de sus expresiones, que lleváramos al mercado las respuestas que la sociedad necesitaba en sus injusticias, que venía a decirle a los estados que cuanto más privatizaran, menos servicios tenían para ofrecerle a sus ciudadanas y ciudadanos. Y de la otra cara, ratificaban nuestros mismos estados la Convención. En esta puja estuvieron los primeros 10 o 12 y continúa buena parte de esa puja. Entre el neoliberalismo propuesto por el Consenso de Washington o el Instrumento Internacional de Derechos Humanos destinado a la niñez, destinada a producir los cambios que superen las injusticias sociales. Y las injusticias no son solamente individuales cuando hablamos de violación de derechos, son también injusticias colectivas. Y nosotros apreciamos que la Convención no es solo para garantizar los derechos de niños individualmente, sino para garantizar los derechos colectivos de la niñez y la adolescencia. Y eso no se resuelve solamente teniendo el instrumento. Se resuelve transformando el instrumento en una herramienta movilizadora de las transformaciones políticas que los estados deben dar. Y las sociedades organizadamente tienen que acompañar en procesos democráticos las movilizaciones necesarias para que esas transformaciones se produzcan.
pero esto tuvo un obstáculo en el camino. Los que estaban más amigos del consenso de Washington le encontraron un lindo atajo al tiempo histórico de la Convención, que fue poner todos los reflectores sobre las reformas legislativas. Y nos pasamos 10, 15 años discutiendo en América Latina sobre reformas legislativas mientras se consolidaban las instituciones que no hacían otra cosa que marcar el retroceso en gran parte de los derechos que estaban consagrados en la propia Convención. Por eso hemos avanzado tanto en la legislación y hemos avanzado tan poco en las transformaciones institucionales y políticas. Y este es el gran desafío. No podemos admitir que a 25 años de vigencia de la Convención tengamos instituciones diseñadas en el siglo XIX y tengamos realidades del siglo XX que se han empeorado en el siglo XXI. Es mucho lo que ha hecho a la Convención. Revisarla, interpelarla, es cuidarla. El silencio es lo que mutila los mejores instrumentos y el debate es lo que nutre la posibilidad de nuevos horizontes. Y dentro de ese instrumento, el Comité de Derechos del Niño, aquí muy bien representado, tiene una gran responsabilidad, que los estados pujan para que esa responsabilidad no esté plenamente desplegada. Porque prefieren los estados muchas veces que el comité tenga una relatividad de incidencia en las políticas que le competen respecto a la aplicación de la Convención. Lean ustedes las recomendaciones del comité a los estados que están por tercera vez presentando sus informes y van a encontrarse que el 65% de las recomendaciones desde el año 1992, cuando comenzó a funcionar el comité, a la fecha el 65% se repiten cada 4 años o en el periodo siguiente a la presentación del informe. ¿Y por qué? Porque el comité advirtió que no tuvieron en cuenta las recomendaciones. A los estados tenemos que decirle desde este Congreso, las recomendaciones del comité son parte de las condiciones y obligaciones por las cuales han ratificado la Convención y por lo tanto son vinculantes y no son simplemente documentos que se pueden leer y archivar. Son obligaciones que los estados contraen al ratificar la Convención y en la medida que las organizaciones de la sociedad civil acompañemos las observaciones que el comité efectúa a cada uno de los estados, mayor efectividad tendrá y por lo tanto mayores serán las posibilidades de que ese instrumento sea efectivamente transformador. Yo quiero terminar señalando que el gran avance de la Convención ha sido poner en la agenda pública la voz, la participación de niños y adolescentes. Insuficiente. Predominan los espacios donde tienen acceso a ser escuchados los niños y adolescentes cuando tienen condiciones sociales favorables para participar. Pero tenemos que escuchar a los que no tienen voz para ser escuchados. Queremos escuchar más a los niños indígenas, queremos escuchar más a los niños de la calle, queremos escuchar más a los chicos migrantes, queremos escucharlos más a aquellos que no tienen la voz suficientemente representada. ¿Es posible? Sí que es posible. ¿El comité lo quiere? Sí que lo quiere. Hay voluntad política que desarrollar. Hay que generar condiciones favorables para que estas voces se multipliquen e incidan sobre sus estados para que las transformaciones políticas se puedan lograr. Finalmente, me permito dar 3 o 4 recomendaciones. Creo que la primera tiene que ver con volver a estudiar cuál es el carácter
que tiene la ratificación de los estados respecto de la Convención y estudiarla jurídicamente y políticamente. ¿Tiene carácter vinculante político? Sí, tiene carácter vinculante político. Necesitamos fundamentos para ratificar esta convicción. El comité no puede repetir cada 4 o 6 años las mismas recomendaciones como si nada hubiera ocurrido, como si el agua se llevara las letras. Y tiene todas las condiciones para hacerlo. El carácter vinculante es posible construirlo entre todos y no solo en las espaldas del comité. Pero también necesitamos monitorear, y el monitoreo lo puede hacer el comité, pero también lo tienen que hacer las organizaciones de la sociedad civil, movilizadas, tomando cada una de las recomendaciones y señalando con indicadores, con una construcción adecuada de datos, qué grado de aplicación se está teniendo de las recomendaciones. Voy terminando, Presidenta. No me mire ya por tercera vez con ganas de cortar. La ventaja es que como yo no soy miembro puedo insubordinarme. En tercer lugar, abramos más canales de participación a la adolescencia. Y me permito decir adolescencia. Deliberadamente no dije niños y adolescentes. La Convención no ha sido excesivamente clara en el reconocimiento de la adolescencia. El texto de la Convención no lo es. La incluye. Podríamos decir que entre el artículo 12 y el 17 hay un bloque que identifica cuáles son los principales objetivos de la adolescencia respecto de la Convención. Desde la capacidad de ser escuchados, asociativa, ser informados, participar. Sin embargo, el sueño de las sociedades futuras, la esperanza de las sociedades está en la adolescencia de hoy. Y el comité no lo ha advertido suficientemente. Y los que estamos en este congreso tenemos plena conciencia que adolescente que escapa de los marcos de protección que ofrece la garantía de derechos es adolescente que puede perder de vista la esperanza de una vida mejor. Por lo tanto, ratificar y reafirmar que así como dijimos ayer, que nos duele y nos indigna y nos produce profundo sentimiento de sed de justicia, de amor por la vida, cuando desaparecen los 43 estudiantes en el estado de Guerrero y reclamamos por ellos con énfasis, así lo hacemos por todos los niños del mundo que pueden sufrir las condiciones de la desaparición forzada de personas. Ya hemos vivido bastante en América Latina lo que significa la desaparición forzada de personas. Y no podemos irnos de un congreso como este sin reafirmar la convicción de que no dejaremos que sigan tocando a nuestros pibes. Son lo mejor que tenemos. América Latina sueña con que esta generación viva en Estado de Derecho, proteja su vida y viva con los sueños de la esperanza. Muchas gracias, amigas, amigos. Muchas gracias por este inspirador discurso. Siento mucho no haber escuchado las últimas oraciones porque hablabas tan fuerte que no escuchaba la traducción en inglés, pero asumo que fue increíble. Me parece realmente extraordinario que haga un llamado al pueblo latinoamericano sobre cuáles son las aspiraciones de la adolescencia latinoamericana y me parece que también de la adolescencia en todo el mundo.
Sí voy a mencionar esto, pero antes de decir más, quisiera decir algo que se me olvidó mencionar antes. Si tienen preguntas, por favor, alcen la mano y recibirán un papel para que puedan escribir su pregunta. Y después le entregaremos la pregunta a las personas que deseen. ¿Ya les entregaron preguntas? ¿Sí? De acuerdo. Solo quisiera mencionar que Norberto nos dijo que el comité no ha hecho lo suficiente en cuanto a la adolescencia. Sin embargo, el comité está trabajando actualmente en un comentario general para la adolescencia. Esto se enfoca en el ecuatoriano Sale a Gobierno, que hablará esto después, así que nos parecerá que en unos comentarios generales muy buenos, en el que subrayaremos los derechos de los adolescentes. Así que no hemos trabajado con eso suficiente durante los últimos años, pero es algo que sí queremos hacer. Así que aquí tenemos algunas preguntas. Todas son para los miembros de nuestro panel que hablan español, o al menos los leerán ellos, porque me parece que están en español, ¿cierto? Así que no sé qué opinen, pero me parece, Jorge, está en español, entonces ¿podrías leerlo, por favor? No, it's in English for you. No es un problema de entenderlo, es un problema de que no lleva las gafas puestas. Entonces, bien, son para Norberto estas dos. Norberto. Hay una pregunta que va dirigida a Wanderlino, pero Wanderlino no estaba en la mesa, con lo cual no sé muy bien. En cualquier caso, la pregunta es: ¿cuál es la razón de la firma a la convención, de que no haya firmado Estados Unidos la convención? No obstante, este tema lo trató Gehad, que habló de los estados parte en la convención, y tal vez pueda contestarlo también Gehad Mahdi. Thank you. The question here is a very De interesting acuerdo, one. la pregunta es sumamente interesante. Dice, ¿cómo es que el comité está lidiando con la situación de los derechos de las niñas en países islámicos? Antes que nada, me gustaría decir que la convención y el comité no diferencia entre musulmanes y no musulmanes. Bueno, niñas musulmanas y no musulmanes. Estamos lidiando con los derechos de todos los niños, con un énfasis en particular en las niñas, en bases equitativas. Sin embargo, en lo que trata de países islámicos y la aplicación de ciertas leyes, el comité enfatizó la necesidad de la herencia, porque en la jurisprudencia islámica a los niños se les da el doble de herencia que a las niñas. Así que le estamos diciendo a los partidos del Estado que tengan derechos de herencia igualitarios entre los niños y las niñas, sin importar su género. Este es uno de los aspectos más importantes que hemos tenido. Además de eso, hay otros problemas que enfrentan las niñas en este contexto. Nuevamente estamos lidiando con los derechos de las niñas en lo que concierne a sus creencias, religiones, género o cualquier otro tipo de discriminación. Gracias. A mí me gustaría decir algo lidiando con este mismo problema. También tenemos la pregunta sobre si las escuelas podrían negarle el derecho a las niñas musulmanas, el derecho de utilizar una bufanda debido a que necesitan utilizar uniforme escolar y a veces necesitan ellas utilizar por su religión. Y dijimos que necesitan respetar el derecho del niño de ser educado y necesitan encontrar una solución que responda el problema de que las niñas utilicen estas bufandas, este tipo de tejeda, para que se puedan ajustar a las reglas de la escuela.
Así que bueno, esto sí ya lo hemos lidiado, ya lo hemos discutido y tenemos también los problemas del matrimonio infantil de niñas que estén terminando la escuela también a una temprana edad para poder casarse. Y esto es una cuestión que se trata mucho, no solo en países musulmanes, sino en todo el mundo. Así que en cuanto a estos países islámicos en particular, no es un asunto diferente. Asimismo, a mí me gustaría agregar algo más, porque el comité realmente ha tomado muchos temas relacionados con Sharia Law y la adopción de los niños. Y lo que intentamos hacer es dejar sumamente claro que nuestro propósito principal es asegurarnos de que todos los niños estén protegidos y que el derecho que tienen de sus derechos sea igual, sin importar su etnia, religión o cualquier otra característica que tengan. Así que esto es de suma importancia. Sin embargo, también hay muchas otras cosas y yo apoyo las declaraciones tan fuertes de Norberto. Pero tenemos que entender que sentándonos en un comité y trabajando en los derechos del niño, tenemos que estar sumamente abiertos en las negociaciones, en discusiones abiertas, tener una consideración abierta de los puntos de vista de los demás. Tenemos que tener mucha paciencia porque si nos apresuramos y queremos realmente llegar a algo, podemos ocasionar mayores daños. Así que, como Roberto puede decir, aunque yo lo digo más por mí, yo soy muy impaciente y por supuesto que me encantaría acelerar los procedimientos, pero esto no sucede. Frecuentemente tenemos que ser muy amables, tomar las cosas con calma y aceptar el hecho de que el comité tiene un mandato sumamente restrictivo en cuanto al diálogo con los partidos de los estados, con las observaciones que anotamos, alentando a las ONGs, a los profesionales, a los niños, a que nos ayuden y que trabajen con nosotros. Pero no podemos lograr milagros, y eso es un hecho. Así que había otro asunto concerniente el acercamiento del comité al derecho de jugar. ¿Y cuál sería la situación hoy en día? Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leer nuestro comentario general, que espero que sea excelente. Lo llevaron a cabo muchos expertos y nos ayudaron a realizarlo muchas organizaciones que son profesionales y que se han enfocado en el derecho a jugar. Nuestro comentario general en cuanto al derecho de jugar se describe con suma claridad. El jugar es una de las actividades más importantes que realizan los niños. Los niños están aprendiendo a través de los juegos y que los niños deberían de tener acceso a jugar en todas las situaciones de su vida, inclusive en las situaciones más sorprendentes, como después de algún desastre natural o en una situación de guerra, en cualquier tipo de circunstancia, no solo porque este es un derecho, sino porque también esto les ayuda mucho para liberarse de su tensión, para solucionar sus problemas, para aliviar tensiones con otros, y a través del juego podemos curarlos y reintegrarlos y asegurarnos de que sus derechos se ejerzan. Asimismo, en lo que concierne al juego, muchos discuten el hecho de que la educación debería tener una prioridad ante el juego. Pero sabemos que en esos países, como en países nórdicos o en muchos otros países, muchos años de preescolar o de kinder, o muchos años también en la escuela primaria, se pasan con actividades de juego y que no tienen un nivel académico demasiado alto, no impulsa de esa manera, sino que tienen es más alivianado de cierta forma y tienen muchos mejores resultados. Así que esta es una de las herramientas que les podríamos dar a los niños. Pero debo admitir algo, lo que estamos experimentando más y más es que hay padres quienes no entienden la importancia del juego y no saben cómo jugar con sus hijos. Y no deberíamos de culparlos, sino que deberíamos apoyarlos y ayudarlos a que ellos también disfruten este juego. Especialmente para los padres jóvenes, da miedo
y sienten que se están jugando, entonces parece que no son lo suficientemente maduros, que no se ven adultos. Así que tenemos que hacer que los padres entiendan la importancia y, por supuesto, tenemos datos profesionales que nos apoyan en lo que estamos diciendo y, por supuesto, que tenemos a otros científicos que nos han dicho que el juego es sumamente importante y que se le tiene que dar su lugar. Ahora, me parece que tenemos los siguientes 2 o 3 días para que Norberto responda a todas las preguntas que se le hicieron. Sé que también a Jorge le hicieron varias preguntas. Me parece que tienen que elegir una o puede que algunas de ellas sean las mismas. Así que, por favor. Sí, son 20. Pero voy a cumplir con el mandato de la presidenta, tratando de agrupar. A mí lo que me pone contento de las preguntas no es que me lleguen personalmente, lo que me alegra es el interés que se despierta en profundizar, en profundizar el debate de los temas y que cada una y cada uno de ustedes son tan protagonistas como nosotros sentados de este lado de la mesa. Agrupo, porque va a ser muy difícil. Preguntándonos en varias sugerencias de respuesta, ¿dónde están las trabas entre lo que el comité recomienda y los estados incumplen? A mi juicio es una suerte de combinación de factores que obstaculizan el dinámico proceso entre la presentación, elaboración, presentación del informe periódico, el aporte de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el informe, el proceso de estudio del comité, la sesión pública y finalmente el texto de las recomendaciones. Este proceso puede ser un proceso casi de encierros institucionales, o puede ser un proceso sumamente dinámico y abierto. Si es dinámico y abierto el proceso previo, y no solamente abierto en la sesión pública, sino en el proceso previo, es muy probable que se creen condiciones para que las recomendaciones tengan un lugar, ocupen un espacio en la consideración pública del país respectivo de más alto reconocimiento. Pero si esto no va acompañado a su vez de difusión, de movilización, de estados de debate, de reflexiones y de incidencia política, las conducciones políticas de los estados, quiero insistir con esto, al recibir las recomendaciones están recibiendo un mandato que proviene de la ratificación que han hecho de la convención. Por supuesto que no se lo vamos a pedir a Estados Unidos que no la ha ratificado, pero sí al resto de los países que lo han hecho. Y creo que en esto el comité siempre tiene la posibilidad de mirar un paso más hacia adelante, de cómo lograr mayor movilización, mayor incidencia. Esta conformación del comité, la que estuvo y la que vendrá, no me estoy refiriendo a las personas que lo integran, digo, el comité como órgano siempre tiene la posibilidad de dar un paso más en la incidencia que produzca sus orientaciones, sus recomendaciones. Este es un tema. A mi juicio, la experiencia en América Latina, superior en este sentido a muchos otros lugares del mundo, todavía no la hemos capitalizado suficientemente en incidencia política real. El comité no tiene, por supuesto, que esperar que los estados le aplaudan las recomendaciones cuando éstas provienen de un análisis crítico. Tampoco tiene por qué perder el diálogo, pero sí tiene que tener una posibilidad de seguimiento de lo que ocurre entre el momento en que se establece la recomendación y el periodo que le sigue para el próximo informe. Otro grupo de preguntas van
en torno a lo que, a ver si una de ellas la refleja, es fortalecer el papel de las y los adolescentes. Ha quedado planteado en varias preguntas. 2 o 3 elementos. Nosotros tenemos más de la mitad de los adolescentes fuera de la escuela. Ustedes lo saben. En algunos países más de la mitad. En las mejores circunstancias, la mitad. Los adolescentes no tiene que ver con la palabra adolecer. El adolescente es una palabra que proviene del latín, que es el fuego encendido. Y nosotros encontramos en América Latina, ya lo hemos dicho antes respecto de la convención, pero digámoslo respecto de las políticas públicas, se ha generado una estigmatización sobre la adolescencia, particularmente sobre la adolescencia que no está en la escuela. Adolescencia que cuando está en la escuela también tiene riesgos, y si no, volvamos los ojos hacia lo que ha ocurrido recientemente. Pero la fundamental de la participación de los adolescentes es que es la etapa de mayor creatividad, es el tiempo de la mayor sed de justicia, es el periodo en el que se junta la potencialidad humana con la capacidad de establecer nuevos desafíos a la sociedad. Es el tiempo más rico de todo el periodo del crecimiento en el cual la conducta gregaria, asociativa, está casi siempre marcada por la solidaridad. Cuando se interrumpe ese proceso, cuando se supera la conducta gregaria por una conducta asociativa para prácticas ilegales, se rompe el proceso de la solidaridad. Se interrumpe la comunicación hacia el interior de la sociedad. Y creo que ahí es donde tenemos hoy que dar un gran debate. No podemos dejar que los medios de comunicación, que tienen razones y que tienen mercados, hagan de la adolescencia un riesgo para la sociedad. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de transmitir en su ámbito, que aún el adolescente con más dificultad para encontrar los códigos de entendimiento tiene algo que aportarle a su comunidad. Y tenemos que reconocer allí el valor. En algunos casos nos llevará más trabajo y en otros menos trabajo. Pero recogiendo palabras de nuestro gran educador latinoamericano, Paulo Freire, también vale acá decirlo. Ninguno de nosotros sabe tanto como para no aprender algo de un adolescente, y ningún adolescente sabe tan poco para no poder enseñarnos cosas nuevas a esta generación, que tenemos que vivir la transición de un tiempo con otro, y ellos son justamente la bisagra de ese proceso de transición. Recuperemos también en esto la palabra de los adolescentes, la que viene fácil y la que viene complicada, la que se comunica con códigos de comunicación tradicionales o la que viene innovada. Yo creo que en este camino es mucho lo que tenemos por hacer y es mucho lo que los adolescentes están en condiciones de devolverle a la sociedad con la mejor vitalidad. Si el Congreso está dando la oportunidad, es una pregunta. Yo no he podido tener todavía la oportunidad de participar de este espacio paralelo que están participando. En primer lugar, felicito a los organizadores haber convocado 250 creo que son, ¿no?, los que están participando. 200 aproximadamente. Están participando, están debatiendo, se reunieron con los miembros del comité para discutir sobre inversión, tienen otros temas. Tal vez tengamos que pensar en formas también combinadas, donde no solamente sean dos espacios diferenciados y tengamos la posibilidad de trabajar más integradamente
no nos va a hacer mal, pero si partimos de esta concepción que decía Paulo Freire, tenemos que escucharlo no como que les damos un favor porque los escuchamos, sino porque necesitamos de escucharlos para poder aprender de ellos y devolverle nuestra experiencia y nuestros criterios y nuestras orientaciones, y que puedan tener ellos un frontón de discusión. Si no lo tienen el frontón de discusión con los adultos, seguramente no están beneficiando esa capacidad que tienen creativa. El arte, el deporte, la cultura juegan un gran rol en todo esto y nosotros debemos, me parece, en este sentido avanzar. Termino, la última. Hay preocupación sobre la edad mínima penal. Yo quiero decir que el comité ha producido en el comentario general número 10 del 2007 definiciones muy taxativas y ha fijado que la edad óptima mínima penal es la franja que va entre 14 y 16 años, por lo tanto, lo más alta que sea posible. Si en Puebla está en 16 años, bienvenida, y aquellos países que precisamente en la década del 90 hicieron novedades en sus legislaciones de responsabilidad penal en 12 años o 13 años, es una buena invitación, un buen momento para volver a debatir que esa edad es muy baja y es necesario elevarla a la franja mínima de 14 y 16 años. Bueno, muchísimas gracias porque si no me van a cortar el micrófono. Gracias, hasta luego. Perdón. Yo me llevo todas las preguntas. Mi correo es norbertoliski, muy fácil, @argentina.com. Contesto todas las preguntas.